Era noviembre, el tilo estaba en flor, cerca venía el verano y a distancia cercana de mi mano. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos este programa, nos encontramos ya en el puente. Siempre agradezco a quienes tengo más cerca y de quienes depende también nuestra salida al aire, que llegue el programa a ustedes, el público destinatario. Comienzo, siempre veo acá, Rafa Gómez, Marcelo Chávez, Jorge Fernández, Eduardo Mercado, un equipo de profesionales aquí en TVO, que precisamente con su labor permiten que nosotros crucemos este puente para llegar a ustedes. A un público que se encuentra en diferentes lugares de la provincia, del país también, donde está la señal satelital de TVO, que permite que se nos vea. Y bueno, obviamente a través de las redes, cuando un programa se comparte, puede estar en todo el mundo, si así se desea. De modo que vamos a comenzar este programa, que ya estuvo preanunciado desde hace un tiempo largo. Lo veníamos anunciando por algo que, bueno, dicen, ya nos van a hablar de todo ello estos profesionales que nos visitan, pero que la salud mental ya es una preocupación notable en todo el mundo. Y algunos dicen, pero estamos así después de la pandemia. Algunos dicen, no, ya veníamos así antes de la pandemia. Lo cierto es que la salud mental está hoy ahí como un tema para tratarse en todos lados, pero ¿qué se debe hacer? Tratarlo con profesionales. Le doy la más cordial bienvenida a una profesional, precisamente una doctora neuróloga, que ya conoce el público de nuestro programa. Ella es María Alejandra Torres. Bienvenida. Muchas gracias, Antonio. Un placer estar acá de nuevo. Igualmente. Siempre que ha estado, nunca pasó inadvertida su presencia en el puente, ¿eh? De modo que esperemos que no será hoy la excepción, ¿no? Esperemos no aburrir a nadie. No aburre jamás este tema. Y con quien ha sido un placer también estar en contacto. Bueno, me dio la gentileza de la doctora Torres, que me pasó el contacto, para llegar al neuropsicólogo Andrés Altamira. Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer. Un placer también. Cuando charlaba días atrás con Andrés acerca de los consumos, muchas veces malos, por cuanto resulta a veces de una automedicación o de alguien que le dice, toma tal cosa, pésimo eso, ¿no? Pero el tema de consumos problemáticos, que es un tema que le ocupa bastante a Andrés, no solo en los adolescentes, sino también como en los adultos, es algo que enseguida también le voy a pedir que tratemos. Digo, conozco mucha gente que dice por ahí, tomate clonazepam, por ejemplo, ¿no? Y se van automedicando, y dice, yo tomo un cuartito, no tengo, toma, yo te doy. Pésimo, ¿no, doctora? Totalmente, es un medicamento, es una benzodiazepina, es la benzodiazepina más prescripta en el mundo. No solamente por profesionales, sino por lo que vos decís, el amigo, el vecino, tomá que te va a hacer bien. Y entonces caemos en un consumo que no tiene supervisión. Porque más allá de que es la benzodiazepina más prescripta, es la benzodiazepina que más se consume, sin control. Es lo que acabas de decir, o sea, el vecino me dijo, no, tomátelo que te va a hacer bien, sin conocer las implicancias de este medicamento y lo que pasa en nuestro cerebro. Y si bien la benzodiazepina cumple un rol con la ansiedad, también se la prescribe para sueño, no es su prescripción habitual, pero bueno, este efecto ansiolítico también tiene un efecto sedativo e hipnótico, pero no es la respuesta al problema de sueño. Y es que nos pasamos poniendo parches en vez de buscar soluciones y respuestas a estos problemas. Y ahí es donde caemos en los consumos problemáticos, porque es más fácil emparchar que buscar la solución al problema. Entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que me llevó a que yo no puedo dormir? ¿O por qué estoy tan ansioso? ¿Qué me está sucediendo? Bueno, y esto tiene un montón de otras aristas y hay que abordarlo correctamente. Y para eso estamos los profesionales. Seguro. Cuando suelo ver las publicaciones de ustedes, profesionales, en la salud mental, hay veces cuántas veces uno se siente tocado, ¿no? En cosas comunes, como por ejemplo, sí, no te acordás porque realmente no te acordás porque no te conviene, ¿no? Y entonces cuando se trata de la memoria selectiva de la que muchas veces hablan,
Tema interesante, ¿no? Porque leía, ahora te pido que lo desarrolles un poquito más, Sí. o sea, cómo nos forma indudablemente la memoria, todo lo que vamos almacenando, y bueno, nos dará la forma, ¿no? De quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos. Exactamente. Y es que existen distintos tipos de memorias. Creo que la consulta habitual va a pasar más por el problema de memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es esta que estamos usando ahora, que es la memoria que yo la denomino online. Y muchas veces la memoria esta de trabajo se ve perjudicada por el multitasking, esto de decir, abro muchas ventanitas y después a qué ventanita le presto la atención correspondiente, con qué velocidad almaceno esos datos y cuál es mi capacidad, ¿no? Cuando pasa que yo estoy haciendo multitasking, esto que todo el mundo, estamos haciendo todos multitasking, ¿no? Estás contestando el teléfono, estás charlando con la persona que tenés al lado, de repente aparece alguien y te pregunta otra cosa. Bueno, todas estas ventanitas hacen que vos caiga tu atención y por lo tanto la memoria de trabajo, que es una de las memorias en las que más queja tenemos, que es porque dicen, che, me olvidé de dónde dejé las llaves, me olvidé de qué tenía que hacer o qué estoy haciendo. Pero bueno, quien nos va a desburrar mejor creo que es Andrés. El neuropsicólogo. Sí, porque muchas veces lo naturalizamos, ¿no? Ah, le pasa a todo el mundo, o sea, uno se acuerda dónde están las llaves o algo, pero hay que prestarle atención, ¿no? Bueno, en las evaluaciones neuropsicológicas que se hacen, que es como yo digo que es como un correlato funcional de una resonancia, ¿no? La estructura es el cerebro, el encéfalo, y la evaluación neuropsicológica ve la funcionalidad de esas estructuras, ¿no? Como la memoria de trabajo, la orientación, la velocidad de procesamiento, etc. Sí es verdad que la inmediatez de todo que existe ahora nos hace tener atenciones cortas y en algunas personas existe este concepto de que yo puedo dividir la atención todas las veces que quiera como si fuera ilimitada, digamos, ¿no? Y la atención tiene un límite siempre en el tiempo, en la cantidad, en la cantidad de estímulos que tengo que atender de forma conjunta o dividida. Entonces, yo creo que es como un chorro de agua. Si yo lo divido en varias partes, como que va perdiendo su potencia, digamos, ¿no? Cada chorro sería, como un rayo de luz que se divide, también sería lo mismo, se debilita un poco. Entonces, bueno, eso va a hacer que no estimulemos ciertas capacidades, ¿no? Por intentar hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Es que es como que al hacer todo al mismo tiempo nos va a costar más hacer una sola cosa sostenida, ¿no? Claro. Que por ahí es la dificultad de las generaciones anteriores, que solo podían hacer una sola cosa. Ajá. Digamos, ¿no? Ahora es como al revés. Ahora podemos hacer de todo, pero si tenemos que estar en un solo lugar nos cuesta. ¿No? Aunque en esto, eso me recuerda a la frase común o el dicho común, bueno, si camino no como chicle, ¿no? Es decir, porque hay como que prestar atención a una sola cosa. De todos modos, ustedes dirán, bueno, ahora le va a salir al defensor de generaciones viejas, ¿no? Pero muchas veces en esto del que mucho abarca y que poco aprieta, está tan distraída esa atención, porque reparo en eso, es decir, antes era como que podíamos hacer una sola cosa y hacemos muchas ahora. La pregunta es, ¿pero la estamos haciendo bien? Todas esas cosas que hacemos, que la vida moderna nos lleva a prestar atención, entre comillas, a tantas cosas, no es sano eso, ¿no? No, para nada, te termina enfermando. Ah, bueno. Te termina aumentando la ansiedad. Claro, ahí está. Claro que sí, porque uno pretende ser superhumano. Claro. Y no es posible. Nosotros somos terrícolas, seres humanos, no superhumanos. Sí, claro. ¿Sí? Tratamos, todo el tiempo se nos pide y se nos exigen que seamos superpoderosos, cuando en realidad cada uno de nosotros tenemos una habilidad que tenemos que saber desarrollar bien. Claro, y en cuanto de esto de la exigencia, ¿cuántas veces es autoexigencia, no? Que nos imponemos nosotros algo que nadie nos pidió. ¿Sí? Sí. Como relativo. Y lo que pasa es que nadie nos los pidió, pero está como implícito. Hay mandatos sociales. Nadie me lo vino a decir, pero que pueden tener que ver con categorías, ¿no? Como hombre tengo que hacer esto, como mujer tengo que hacer esto, como hijo debería, como alumno debería, o como persona de la sociedad civil debería hacer esto. Por ejemplo, pasa mucho en la elección de carrera, ¿no? Cuando la gente sale de la secundaria y decide estudiar una carrera universitaria, se les pide muchísimo, ¿no? Son muy jóvenes y les pedimos que elijan rápido
que elijan algo que les guste y que sea rentable, ¿no? Sí, particularmente. Y eso es, Sí. Es mucha exigencia para alguien que todavía no se conoce del todo. Ajá. Su cerebro todavía no se termina de desarrollar. Claro. ¿No? Entonces, esta moratoria social de la que se habla o laboral, no tenemos este tiempo. Es porque ya empieza el pre que viene. Si no te metes al pre, no ingresas a la facultad y perdés un año, Sí. que no es tanto. No. No, en ese momento de la vida se ve como que un año perdiste para siempre Sí. y después Ah, no, a los paras largas y que nada. vas a la facultad, te recibiste un año antes, un año después. Sí. Doctor, estoy pensando, en función de lo que está diciendo, lo que refiere al crecimiento, porque cuántas veces uno, yo tengo ya 20 años, no hice tal cosa, voy a cumplir 30, voy a cumplir 40, y uno se siente por ahí, ¿no? En esta exigencia propia de cada individuo, no sé si es lo correcto, ¿no? Pero cuando dice, bueno, cree que se me va la vida, y la vida por ahí tiene más tiempo. Pero esto refiere muchas veces a un tipo de crecimiento, y no hablo de un crecimiento físico, psicológico, intelectual, y ahí es donde tenemos que ir muchas veces a un neuropsicólogo, ¿no? El tema del crecimiento, de este tipo de crecimiento. En realidad, bueno, el neuropsicólogo particularmente es para cuando hay un declive en las funciones cognitivas, propiamente dichas, y hay que hacer una rehabilitación de eso, ¿no? Hay que estimular esta capacidad de nuestro cerebro de ser plástico, de ser moldeable por la experiencia, pero generalmente se indica en casos particulares. ¿Sí? Lo que sí, yo trabajo con adolescentes, por ejemplo, en escuelas y demás, y sí trato de sembrarles esta idea de decir, si mi cerebro hace esfuerzo, está creciendo, y si mi cerebro no hace esfuerzo, no está creciendo. ¿Sí? Entonces, el ejemplo más clásico es el TikTok. ¿Qué hago yo en el TikTok? Observo. Pasivamente mantengo la atención un corto tiempo, un contenido muy limitado. No estoy haciendo una estimulación cognitiva muy dura, ¿sí? Porque el ojo ya lo tenemos súper estimulado y la atención a cosas cortas solo me va a permitir atender a poco tiempo y estar insatisfecho si tengo que atender un largo tiempo, ¿no? En cambio, una lectura, inclusive un juego, es mucho mayor estimulación, ¿no? Claro. Siempre que no sea en extremo. ¿Cuántas veces en esta vida moderna, y no me voy a poner, no quiero ser crítico porque eso está en una categoría de viejos, no sé cómo le llaman a esos viejos que critican todo, ¿no? No quiero llegar a entrar en esa categoría. Pero dicen, ¿cuántas veces en esta vida moderna el papá, la mamá, no es, bueno, tomá el celular al chiquito, ¿sí? Pues se distrae, ¿sí? Y si no se aburre, si no le das el celular. Entonces por ahí dice que se aburra, porque a partir de ese aburrimiento que empieza la creatividad, ¿qué se da? Para empezar, está bueno darle el teléfono al niño, así que, toma, distráete. Yo esto lo explico de la siguiente manera. Es como cuando vos eras chico, para vos era importante tener una pelota, ¿sí? Sí. Porque la pelota permitía que vos te relacionaras con otros chicos de tu misma edad. Correcto. Porque todos tenían el mismo estímulo. Hoy la tecnología ocupa como si fuera esa pelota y debe usarse con cautela. ¿Por qué? Si yo te limito el uso del celular, te estoy sacando de la integración que uno como ser humano necesita. Por ejemplo, los juegos en red que muchos chicos hacen, ¿no? Pero si vos estabas todo el día con la pelota, tampoco estudiabas. Entonces tu mamá limitaba el uso de tu pelota con tus amigos. Yo creo que acá el problema es no mantener los límites. Es decir, los chicos necesitan de la tecnología porque hoy es la herramienta que ellos utilizan. Pero cómo la utilizan, ahí está el problema. Igual que hay ciertas edades en las que se tiene que restringir el uso. Yo a un bebé no le puedo dar un celular. Claro. ¿Sí? El celular lo vamos a dar a partir de una cierta edad en la que lo puedan utilizar y puedan entenderlo. Igual que la restricción del contenido. Porque hoy el contenido es amplio y muchas veces hacemos daño con ese contenido. Entonces creo que no está del todo mal ni del todo bien, pero sí es una herramienta que hoy se utiliza también para sociabilizar. Entonces creo que
todo esto tiene que tener un límite, como tenías el límite cuando eras pequeño. Lo que pasa es que hay que aprender a manejar las frustraciones, hay que aprender un montón de otras herramientas en las cuales hoy no se pone el ojo. Hoy no nos ponemos críticos en esa parte. Y creo que sí hay que seguir siendo críticos en eso. Claro. Y ahí está la diferencia. El neurodesarrollo, desde que vos naces hasta que tenés 23 años, tu cerebro se va a ir desarrollando y vos vas a ir adquiriendo distintas habilidades. Pero si yo te limito, no las vas a desarrollar. Entonces creo que todo en su tiempo, en forma y medida. Bien. Como todo. Estuvo la doctora hace pocos días, en el mes de mayo ha sido, ¿no? Ves que todavía no termina, en un congreso del cual enseguida vamos a pedir que nos hable, si se puede, claro. Sí, claro que sí. Bueno, sigue siendo lo que es la neurorehabilitación una de las especialidades en la doctora Alejandra Torres, ¿no? Claro que sí. Bien, sí. Perfecto. El cerebro de nosotros, los varones, está más desarrollado, nos hace más... La voy a provocar. Esto no, con relación a la mujer nos hace superiores. La mirada, la cámara quizás no la captó, yo sí, ¿no? Bueno, estas cosas van a ser tratadas en el próximo bloque. ¿Están cómodos? Sí, gracias. Muy. Sí, menos mal. Yo hasta también. Recién, hasta que dijiste eso. Hasta si no, ahora viene, no sé, bueno, algunas cosas, ¿no? Que se van ahora a tratar. vamos a boxear un poquito. La respuesta que se viene, ¿eh? Estamos cómodos, eso sí, en estos sillones que son de la fábrica de Living Prieto. Siempre recomendamos esa variedad de diseños, precios, calidad que está en la fábrica de Living Prieto, ahí en Acceso Norte y Pescadores de las Heras. Quiero hablar de este restaurante en el que se puede comer de todo. Cuando una gente busca alguna especialidad, bueno, allí son todas especialidades, tienen todo. El restaurante se llama A Punto, que está en el Paseo Estaré, este centro comercial que está en el Puente Olive, en Godecruz, con Guillermo Molina, su propietario a la cabeza, un equipo de gente que atiende muy amablemente. Hablando de gastronomía, ahí en Avenida Mitre, 741 de Ciudad, está UDGRA, que es el gremio que nuclea, agrupa a los trabajadores hoteleros y gastronómicos, con Humberto Montivero, secretario general, y por estos días invitando a que la gente se acerque al gremio, afiliados y no afiliados, para que conozcan las propuestas en todo lo que tiene que ver con la formación, bueno, precisamente que le dará a través del conocimiento, a partir del conocimiento, la posibilidad de una salida laboral. UDGRA, también en nuestro programa. Ahí está sonando el teléfono porque no sé qué nos van a pedir, si es para que alguien cante. Ninguno canta hoy, ¿no? No. Perfecto, porque el programa también cuenta con el auspicio, el acompañamiento de Sadaik, porque la música hace bien. Saludamos también en el programa a Fernando Rigorria, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, y a todo su equipo que trabaja allí precisamente en favor del empleado mercantil. Vamos a ir buscando una pausa. Agradecemos también a la Municipalidad de Mendoza por su acompañamiento. La gente debe interiorizarse de todo lo que tiene que ver con el estacionamiento medido, digital. Muchas veces uno se estaciona un vehículo, el auto, en alguna calle del centro, después busca el tarjetero porque no quiere irse sin pagar. No, bueno, porque no está el tarjetero. En algunas calles ya rige esto del estacionamiento medido digital. Hay que bajar la aplicación. En la pausa se van a enterar. Pausa, dije. Ya volvemos. No se habla, no se mira ni se toca. Por el código de honor. No se habla, no se mira ni se toca. De mujeres queridas, amables, gentiles, sentidas. Por todo lo que tuve del querer, de por vida tendré el alma agradecida. El nuevo estacionamiento medido digital de la ciudad ya está en funcionamiento. Si estacionás en las calles que utilizan este sistema, tenés que pagar usando la app SEM Mendoza, disponible en Play Store y App Store. Es fácil, te registrás con tus datos, indicás la patente e iniciás y finalizás el estacionamiento cuando lo necesites. También podés escanear los QR y conocer los comercios donde comprar crédito. Conocé las calles, los horarios y más info en ciudaddemendoza.gov.ar.
Si buscas un sillón, un sofá, un juego de living para tu lugar de trabajo, para tu hogar, te vas a sorprender con la gran variedad, financiación y descuentos que encontrás en Fábrica de Livings Prieto. Búscanos en la web y en Acceso Norte y Pescadores de las Heras. Fábrica de Livings Prieto. Acompaña en el puente a los autores y compositores de música de Mendoza, Sadaik. La música hace bien. Una inversión mínima te ahorra dolores de cabeza y gastos imprevistos. Contratá un seguro combinado familiar para proteger el hogar y electrodomésticos. Consultá a Julieta Gómez, asesora de seguros. Teléfono 2617-583178. Julieta Gómez, asesora de seguros. Toño y Carrizo Abogados. Derecho civil y comercial, laboral, administrativo, consumo. No te quedes con dudas. Consultanos llamando al 261-337-2827 y 261-586-7674. Toño y Carrizo Abogados. Udgra Mendoza te capacita. Curso de pastelería, curso de fuegos, curso de panadería, curso de servicio, cursos de inglés, curso de bartender. Tenemos gran variedad de cursos, cortos, largos y con una rápida salida laboral. Abierto al público en general y afiliados. Todos los cursos son certificados. Te esperamos en Mitre 741 de Ciudad. Udgra Mendoza. Humberto Montivero, secretario general. Si lo conocés, seguro que lo recomendás. Restaurant A Punto, en el Paseo Estaré del Puente Olive en Godoy Cruz. Todo lo que quieras lo encontrás. Pizzería, sandwichería, mariscos, paella y la tradicional parrilla. Es el lugar ideal para desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Hace tu pedido llamando al 452-0668 y 2616-407122. Restaurant A Punto. Descontando que no solo yo soy el que pretende detenerse en ti, denotando que la indiferencia no es precisamente lo que... Continuamos. Tenemos que hacer algún día, muchachos, acá el equipo de TVO. Quizás lo hagan ellos, yo no me entero, de cuando uno está en la pausa, quizás ellos siguen grabando, porque se pueden hacer programas muy interesantes con estas charlas de lo que no sale al aire, ¿no? Pero el otro día, con un invitado, hablábamos de cuando fue la pandemia, año 2020, ¿no? Y que nos asustamos porque no sabía dónde podía caer la muerte, ¿sí? Decíamos, todos vulnerables. Nos hacía pensar, quien salga de esto hará un mundo distinto. Después, qué triste, no hicimos un mundo distinto, un mundo que sigue en guerra, niños que mueren de hambre, políticos que se llenan de plata. Bueno, y todas las cosas que ya sabemos, pero no lo voy a llevar todo el tema por ahí. Pero decía, justamente esto salía con una charla del corte, ¿no? Decir la necesidad de estar viéndonos, no solamente enviarnos un mensajito por WhatsApp, verte, poder preguntarte cómo estás, ¿no? Tratar, a veces tenemos una charla con alguien en un café, ¿cómo te fue? O sea, una charla tan improductiva, tan vacía, tan tonta la charla, y todo sirve en definitiva una charla, bueno, lo vemos. Aquí voy, a esto que hablaban ellos en el corte, que yo quiero que se lo transmitan a ustedes, ¿no? De la importancia de las relaciones sociales, de estar en la actividad, de lo que me decís, te digo, que provoca una emoción, un sentimiento, en cuánto influye en mi cerebro, cuánto me enferma o no. Todos suyos, doctores. Ahí están algunos temas, tomen alguno. Esto que hablábamos recién de las relaciones y lo importante que es mantenernos comunicados, ¿no? O sea, recién explicaba esto que es, a ver, yo puedo tener una estimulación en mi casa y puedo estar haciendo cosas y diciendo, bueno, voy a entrenar mi cerebro y voy a hacer algo productivo, voy a hacer una lectura, un lenguaje comprensivo, voy a entender lo que estoy leyendo o voy a ejercitarlo a través de un crucigrama, una sopa de letras.
Siempre le digo a mis pacientes que de esa manera yo sí puedo estimular mi cerebro y sí puedo hacer que se mantenga en ejercicio, que era lo que recién decía Andrés, ¿no? De hacer cosas que realmente te cuesten. O sea, para nosotros que leemos todo el tiempo y leer, la verdad es que no es algo complejo. Pero si vos me decís, Alejandra, ¿qué te cuesta? Y el cálculo ahora me costaría porque no es algo que estoy haciendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto, el de ejercitar algo que a mí me cuesta, sí hace que tu cerebro se mantenga en ejercicio. Bien. Ahora, ¿es lo mismo estar solito en la casa ejercitándome que si yo voy a un lugar, comparto lo que leí, por ejemplo, la lectura comprensiva que hice? No es lo mismo. No es lo mismo. Mientras estabas en tu casa es como que hay dos lucecitas prendidas haciendo una cierta actividad cerebral, mientras que cuando estoy en la comunicación con la otra persona explicando lo que leí, yo tengo que hacer muchas cosas. Tengo que pensar lo que quiero decir, tengo que interpretar lo que me están diciendo, Claro. tengo que mandar la señal para que mi lengua se mueva. Bueno, todo esto hace que tu cerebro se convierta en un arbolito de Navidad, o sea, lleno de lucecitas y una muy buena acción. Siempre digo que uno debe jubilarse, pero el cerebro no hay que jubilarlo. Claro. Yo me acuerdo a la señora Mirta Legrand diciendo, tenía que volver al programa porque mi neurólogo, que es el neurólogo Facundo Manes, estimado colega, Ajá. le dijo, Mirta, usted tiene que volver al programa porque se estaba enfermando. Claro. Estaba perdiendo este ejercicio que hacía todos los días de leer, estudiar, comunicarse, salir. Y es que somos seres sociables, somos seres que Claro. necesitan de la comunicación, necesitamos pertenecer, necesitamos mantener estas relaciones para estar saludables. Entonces, bueno, Bien. es algo muy interesante. Sí, claro. Que a propósito estaba hablando Andrés también de justamente en la pandemia cuando nos fuimos limitando o nos limitaron para no salir y mucha comunicación virtual y eso contribuyó también a que nos enfermáramos más, ¿no? A que sí, que nos enfermáramos más porque, digamos, desde un punto de vista puramente psicológico, se podría decir, el mundo, nosotros podríamos decir que el mundo externo es amenazante, ¿no? Porque no es Sí. como yo quiero que sea, Ujú. si no tendría que haber un mundo para cada uno de nosotros y vivimos todos en el mismo. Claro. Entonces es amenazante. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios y para eso tenemos recursos. Que uno puede ser la represión. Por ejemplo, recién hablábamos de la memoria selectiva. Sí. Uno puede decir, bueno, no miro, no me acuerdo de lo que no me gusta, Ujú. miro para un costado, ¿no? Que para eso todos los consumos problemáticos son muy útiles en el corto plazo, por supuesto. Y al haber entonces menos recursos disponibles, por ejemplo, quizás, depende mucho cómo era cada uno en su día a diario, ¿no? Pero si alguien era hacer mucho ejercicio, por ejemplo, que no solo estimula el cerebro, el cuerpo y todo lo que ya sabemos, sino que también permite liberar ciertas tensiones, por así decirlo, de una forma socialmente aceptable. Esa gente se limitó, no puedo hacer ejercicio, no puedo salir a correr, no puedo salir a andar en bici. ¿Sí? Familias que no convivían y se veían a las 10 de la noche después de llegar a trabajar, estaban un ratito y se iban a dormir. Ujú. Tuvieron que estar todo el día juntos. Sí. Convivir, ¿no? Empezar a tolerar estas cosas. Por eso es muy importante el salir al mundo y tener más recursos, más posibilidades, más cosas a las que adaptarme, Sí. que más allá de lo psicológico también tengo que usar muchísimas herramientas, ¿no? Como decía Alejandra, el lenguaje es una de las funciones más complejas a nivel cognitivo. Requiere muchísimas cosas. Sí, y en lo que refiere a consumos problemáticos, ¿qué, por ejemplo? Y bueno, justamente al tener menos alternativas y recursos, Sí. es más probable que haya gente en la pandemia que haya tendido a repetir la misma conducta muchas veces. ¿Sí? Entonces esto facilitó el consumo problemático. De pantallas, por ejemplo, Por ejemplo. ¿sí? Y de sustancias también. Ujú. ¿No? Porque quizás puedo tener... Los consumos problemáticos están afectados por muchísimas cosas, desde la genética hasta la crianza y los contextos en donde me muevo. Pero si yo tenía una predisposición para un consumo problemático, pero me podía distraer con amigos juntándome, haciendo ejercicio, haciendo yoga, haciendo algo, Sí. cuando dejo de tener esas posibilidades, si no tengo los recursos para instrumentarlos desde mi casa, y bueno, es mucho más probable que pueda caer en un consumo problemático.
Bien, sí, estoy pensando que muchos a lo mejor ahí en el cierro, ahí una copita o un cigarrillo más, ¿no? Aburrido. Entonces, este tipo de consumos, pero ahora voy a ir al otro, que en otros tiempos hubiera sido tabú, hoy no lo es. Un porrito, no pasa nada, no le hace... Y aparte uno por donde anda, uno camina, va a pasar frente a una parada de colectivo de micro, sentís el olor que... Personas mayores dicen, yo no tenía ni idea de qué era ese olor, ¿no? Y ahora es tan común, lo hemos naturalizado, ¿sí? Qué gran problema. Ahí está, diga. Qué gran problema. A ver, normalizamos todo. Hoy pasamos de generaciones en las que era todo prohibido, ahora es todo válido. Y no está todo válido. No. ¿Sí? O sea, hay ciertas cosas en las que uno tiene que saber la verdad. O sea, esto de que el cannabis es bueno para todo, no es así, ¿sí? O sea, la marihuana, que hoy se consume como si fuera tabaco, no es lo mismo que consumir tabaco. El tabaco te predispone a que vos desarrolles un cáncer de pulmón, un cáncer de lengua, pero no cambia tu conducta. El consumo de alcohol, que está mal también, pero bueno, socialmente está aceptado, también genera que vos tengas y desarrolles problemas de cirrosis, que genere alteraciones a nivel de nervio periférico, que genere cambios en tu cerebro. Entonces, con el cannabis pasa igual. O sea, la marihuana sí genera cambios en tu cerebro. Es una droga que es psicoactiva. Y no es lo mismo el cannabis que hoy se consume al que se consumía hace 30 años atrás. Hoy el cannabis tiene modificaciones genéticas que hacen y predisponen a que sea mucho más adictivo. Hoy sabemos que el consumo de cannabis a largo plazo sí genera cambios en estructuras cerebrales. Sí genera cambios en corteza prefrontal, en núcleo accumbens, en núcleo caudado, o sea que genera daño y que también te predispone a padecer cáncer de pulmón. También. Entonces, esto de me fumo un porro y no pasa nada, no es así. No es así. Y no todos los sistemas endocannabinoides, que son sistemas propios de nuestro organismo, responden igual a la droga. De hecho, hay un estudio reportado hace muy poquito en Europa que el consumo de cannabis se liberó. Bueno, también esto generó que haya un aumento en la tasa de brotes psicóticos y esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre la química del cerebro. Entonces, no sabemos cómo vamos a responder. Entonces, esto de que está buenísimo y está todo bien y no pasa nada, y no es así. Obviamente que hay propiedades medicinales que están todavía en desarrollo para ver cuál es el alcance real. Pero la gente lo toma como natural. Y natural también es el opio, del cual se extraen un montón de fármacos que también generan adicciones. Entonces, estas son las cosas que hay que tener en claro. O sea, no es que está todo bien con el cannabis y con la marihuana. Que haya una justificación para utilizarlo no quiere decir que sea inocuo. Cualquier droga, todas por igual. Todas son puntos de entrada, porque tu cerebro va a trabajar de forma diferente. Y cuando hablamos de placer, hablamos de que el cerebro, si vos le das placer, él va a seguir queriendo el mismo estímulo, ¿no? Seguro, claro. O sea, entonces, esto es como un punto de partida para decir que se cambia la química de tu cerebro y entonces después nos trae un montón de otros problemas aparejados. Sí. Todo aquello que te ponga bien, claro, ¿quién no lo va a desear de una manera, además que vaya creciendo en uno, ¿cierto? Si te pone bien, te estimula. Y acá te voy a pedir a Alejandra enseguida que nos hables particularmente de esto, de las emociones y los sentimientos, porque si en la medida que podamos trabajar en ello y decir, y me pone tan bien, me va a alejar de lo otro que me daña. Te lo pido enseguida, por favor, claro que sí. Porque quiero volver al tema del trato que tiene Andrés Altamira con tantos adolescentes, y esto debe resultar muchas veces de una charla en el que además de tener ese profesional accesible, también se lo puede ver como hombre joven que es, si vos me vas a entender. Sí, de hecho yo doy clases en una secundaria y estoy en el servicio de orientación, por eso tengo mucho contacto también con ellos.
Y hay cosas que tenemos en común, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho jugar los videojuegos, que puede ser otro consumo problemático. Es decir, que si bien estimula, puedo tener que planificar, tener estrategias, un montón de cosas. Yo diría que la única regla general de la psicología es el extremo no. Y de la salud en general, ningún extremo es bueno para ningún lado. Claro. ¿Sí? Por eso es que tenemos que ser flexibles para poder buscar posibilidades, porque no puede haber una sola respuesta para todo, digamos, ¿no? Sí. En el caso de los consumos, en general, yo les trato de... A veces hacemos algunas charlas sobre consumos problemáticos para que ellos entiendan un poco, pero trato de irme de las posturas que habían antes, que eran muy prohibicionistas y muy de demonizar un consumo y hablar en general. Claro. ¿Sí? O sea, por supuesto que hay que rebatir los mitos, como dijo Alejandra. Sí. Si sale de la tierra no es malo, y bueno, pero hay plantas venenosas también. O sea, que no sería, digamos, una forma de poder justificarlo. Les explicamos algunas cosas, pero yo también les digo que nosotros básicamente estamos todo el tiempo vinculándonos. Y no solo con personas, sino con actividades, con objetos, con cosas, con trabajos. Yo genero vínculos. Y con los consumos también. Entonces, lo que importa es el vínculo que yo tengo y no siempre el consumo en general, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo tener un consumo problemático de juego en el casino que a la heroína, ¿no? Por supuesto que vamos a hacer distinciones, pero el tema es el vínculo, ¿no? Si yo necesito que algo siempre esté presente para yo estar bien, estoy dependiendo. No tengo el control. Lo tiene el consumo. Claro. Disminuye la autoestima. Empieza a ser algo que uso para todas las situaciones. Antes era para cuando estaba feliz, para festejar. Después era para cuando estaba triste. Claro. Después para cuando estoy nervioso. Sí. Después para cualquier cosa. Para ir al cine, porque es más divertido. ¿No? Es algo que empieza a ocupar, digamos, todos los estratos. Y el consumo lo que tiene es que es lo que se ve. ¿Sí? Esto no me lo inventé yo, por ejemplo, pero se habla mucho de la teoría del iceberg, donde del iceberg, ¿qué es lo que veo? La punta. ¿No? Pero lo que está debajo, que es lo que sostiene el iceberg, si no estuviera, la punta se cae, es la problemática en particular, que es lo que se está empezando a revisar ahora. No es decir, bueno, no consumas más, te encierro en una pieza 30 días, porque va a salir y va a volver a consumir. Es cómo te comunicas. ¿Podés expresar lo que sentís? ¿Cómo lo expresás? ¿Regulás tus emociones? ¿Las identificás? ¿Buscás alternativas a los problemas? Empezar a profundizar un poquito y para hablar de consumo problemático tiene que estar alterada alguna de las esferas de la vida, así es como nos damos cuenta. La alimentación, el sueño, la sociabilidad, el trabajo. Cualquiera de esas esferas que se ve afectada, ya podemos decir, estamos hablando de un consumo problemático. Bien. ¿Cuántos temas que son disparadores? Yo a ver, me quiero ordenar un poquito, ¿no? Porque a veces tanta tendencia, con qué ligereza, a veces siempre la culpa es de otro, ¿no? Yo digo, cuando la culpa es de otro, ¿en cuánto estamos, cómo estamos nosotros posicionando la propia autoestima? Como dijiste autoestima recién. Y ya quiero volver, ¿sí? Porque ahora pues no me voy a dispersar tanto, que no me voy a acordar. Primero, el cerebro, como te provoqué en el final, qué atrevido yo, ¿no? El final del primer bloque, sí, porque el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer, mitos, pero aclárenos, por favor, doctora. A ver, esto de que somos diferentes, hombres y mujeres, sí somos diferentes, pero somos diferentes todos entre sí. Nuestros cerebros son exactamente iguales, anatómicamente son iguales, tienen las mismas capacidades y todo depende de lo que hacemos con nuestro cerebro. Es decir, tu cerebro es uno, pero cómo se va a desarrollar va a depender de lo que pasa alrededor. Y eso se denomina epigenética. Antes se le echaba la culpa a la genética, decíamos, bueno, sos así porque genéticamente viniste así. Bueno, no. En realidad es el medio en el que uno se desarrolla. Y cómo nos educan, cómo respondemos nosotros como persona, como individuo. Es esta respuesta lo que hace que vos seas persona. No importa si sos mujer o hombre. Tu cerebro va a ser el mismo. Pero bueno, sí, esto depende, que vamos de nuevo al tema que recién decía Andrés, de decir, ¿cómo respondo yo ante distintas situaciones? Y eso es lo que hace que vos tengas o no distintas respuestas, ¿no? Claro. Bien.
Cerramos este segundo bloque, nos queda uno más, en el que, además de pedirle a la doctora Alejandra Torres que nos hable de ese congreso en el que estuvo participando días atrás, Congreso Latinoamericano, ¿dónde fue? En Brasilia. En Brasilia. Y lo otro, porque es muy probable, uno hace un programa acá, pero tiene muchas cosas en la cabeza, alguno dirá también con esa cabeza, no se atreva, no se tan atrevido. Pero yo digo, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que se les hace, ¿no?, a la neuróloga y al psicólogo? Enseguida, en el próximo bloque, una pausa, es breve esta pausa, ya volvemos. De lo que hizo y dijo el amor y la pasión desde tu boca, por el código de honor, no se habla, no se mira ni se toca, por el código de honor. Si buscas un sillón, un sofá, un juego de living para tu lugar de trabajo, para tu hogar, te vas a sorprender con la gran variedad, financiación y descuentos que encontrás en Fábrica de Livings Prieto. Búscanos en la web y en Acceso Norte y Pescadores de las Heras. Fábrica de Livings Prieto. El nuevo estacionamiento medido digital de la ciudad ya está en funcionamiento. Si estacionás en las calles que utilizan este sistema, tenés que pagar usando la app SEM Mendoza, disponible en Play Store y App Store. Es fácil, te registrás con tus datos, indicás la patente e iniciás y finalizás el estacionamiento cuando lo necesites. También podés escanear los QR y conocer los comercios donde comprar crédito. Conocé las calles, los horarios y más info en ciudaddemendoza.gov.ar. Acompaña en el puente a los autores y compositores de música de Mendoza, Sadaik. La música hace bien. Una inversión mínima te ahorra dolores de cabeza y gastos imprevistos. Contratá un seguro combinado familiar para proteger el hogar y electrodomésticos. Consultá a Julieta Gómez, asesora de seguros. Teléfono 2617-583178. Julieta Gómez, asesora de seguros. Toño y Carrizo Abogados. Derecho civil y comercial, laboral, administrativo, consumo. No te quedes con dudas. Consultanos llamando al 261-337-2827 y 261-586-7674. Toño y Carrizo Abogados. Udgra Mendoza te capacita. Curso de pastelería, curso de fuegos, curso de panadería, curso de servicio, cursos de inglés, curso de bartender. Tenemos gran variedad de cursos, cortos, largos y con una rápida salida laboral. Abierto al público en general y afiliados. Todos los cursos son certificados. Te esperamos en Mitre 741 de Ciudad. Udgra Mendoza. Humberto Montivero, secretario general. Si lo conocés, seguro que lo recomendás. Restaurant A Punto, en el Paseo Estaré del Puente Olive en Godoy Cruz. Todo lo que quieras lo encontrás. Pizzería, sandwichería, mariscos, paella y la tradicional parrilla. Es el lugar ideal para desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Hace tu pedido llamando al 452-0668 y 2616-407122. Restaurant A Punto. Si yo te veo, si tú me ves, como luz de amanecer. Muy bien, continuamos. Último tramo, último bloque de este programa, que por suerte tiene muchas repeticiones. No tantas más, el muchacho, que algunas por ahí, pero sí tiene, ¿no? Y después estará ya en YouTube para que se pueda ver y compartir cualquier día. Por favor, doctora, cuéntenos, ¿qué pasó en ese Congreso Latinoamericano?
Es la primera vez que se hizo aquí en Latinoamérica. Es un congreso que es muy importante porque es el Congreso de Neuroplasticidad y Neurorehabilitación de la World Federation de Neurorehabilitación. Entonces, por esta primera oportunidad se hizo en Brasilia, en el SARA. El SARA es una red de hospitales que se dedican principalmente a la neurorehabilitación. Y cuando hablamos de neurorehabilitación, la gente piensa que solamente es terapia física. Y no, claro que no es solamente terapia física, sino es el dar las herramientas que son necesarias para que el paciente vuelva a tener calidad de vida. O sea, para que el impacto de esta patología neurológica sea el mínimo posible. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué te puedo decir de conclusión así del Congreso? Que lo más importante es el estado premórbido. ¿Qué es el estado premórbido? Es básicamente qué hiciste con tu salud antes de que te pasara esta lesión. Ajá. Y entonces siempre digo que invertir en salud es invertir en uno. Tenemos un solo cuerpo y no tiene repuesto. Y muchas veces tendemos a normalizar situaciones que no son normales. Como por ejemplo, dormir mal. Como por ejemplo, tener dolor de cabeza. Como por ejemplo, estar estresado todo el día. Como por ejemplo, no tener relaciones personales. Cuando hablamos del concepto de salud, es este bienestar. Sí. Todo este bienestar. Y cuando hablamos de salud mental, es el bienestar psicosocial y cómo responde mi cerebro ante distintas situaciones. Entonces, creo que hacernos cargo de lo que nos está pasando nos va a llevar a tener una mejor respuesta si tuviéramos la mala suerte de tener una lesión cerebral o de padecer una enfermedad de este tipo. Pero creo que invertir en esto, invertir hoy, siempre, todos los días, en vos, en salud, es lo más importante. Bien, bien. Ahí otra vez, y esto es lo último que voy a decir, espero, porque tienen que hablar ustedes, ¿no? Pero siempre se dice, cuando pasan los años, y uno ya tiene, muchas veces dice, yo a los 60 años ya me permito elegir lo que quiero, lo que no quiero, puedo decir no, pues se estira un poco. Yo a los 70 años me permito tal cosa, ¿no? Yo suelo decir humildemente que yo me quiero. Y como yo me quiero, cuando estoy viendo televisión y en vez de estar criticando, ¡ay, qué horrible esto!, cambio. Si la música, muchos temas de ahora no me gustan, podría estar criticando y decir, mejor no critiques, y cambio. Y me hago grabar en un pendrive los temas que a mí me gustan, nada más, ¿no? Y algunas cosas así, y yo lo resumo, es que yo me quiero. Pues digo, no está tan mal esto, ¿no? Porque esto es autoestima. ¿Sí? Háblame de la autoestima. Bueno, para la salud, digo. En relación a eso, igual Sí. que lo estaba escuchando, me ha pasado mucho con consultantes mayores. A ver, con los medios de comunicación. La Sí. verdad que no... está bueno estar informado, está bueno saber dónde vivo y qué es lo que está pasando, Sí. inclusive para votar, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las noticias? Se emite lo que más vende, Claro. ¿no? Y generalmente lo que más vende no es lindo. Ujú. Sí, entonces Sí. yo estoy encerrado en mi casa y lo único que veo es lo que me muestran en los medios, que es lo más terrible de lo que pasa. ¿Sí? Entonces Claro. ya me puede agarrar paranoia con salir para afuera, o todo el mundo es terrible, emociones muy negativas. Ujú. Entonces yo no lo recomiendo exclusivamente. Bien. No quiero decir que la persona mayor no se informe, pero con limitación. Claro, ¿Sí? Porque que también puedan estimularse de otra manera, saliendo totalmente. a un club de jubilados, a reunirse con otros, a juntarse a tomar un café con amigos, a andar en bicicleta, ¿sí? Por lo menos salir un poco de esto que es tan negativo, repetitivo y poco de poca estimulación. Nocivo al final, ¿no? Sí, bueno, les pido por favor ahora, aprovechando estos minutos que nos quedan, porque va a servir de mucho. Lo que otra gente les consulta cuando van a ustedes, qué problemas llevan, qué inquietudes, porque seguro que no son ellos nada más, debe ser varios. ¿Qué es lo que les trae, que les consultan? ¿Por qué van a ustedes? ¿Qué pasa? Van por varias situaciones, pero las consultas más frecuentes son sobre dolores de cabeza, que no es normal, y es algo que normalizamos. Que en el común denominador es, bueno, te duele la cabeza, tómate esta pastillita. Sí, bueno, no es normal. No. Sepan que padecer cefalea o padecer migraña es una enfermedad crónica, que sí tiene tratamiento, que tiene abordaje, que tiene más de 20 síntomas
y que no es solamente dolor de cabeza, y que tiene tratamiento. Esto de que no tiene tratamiento, sí tiene tratamiento, y sí se pueden disminuir los episodios, las crisis y los síntomas. ¿Qué otra cosa? Falta de sueño. No dormir. No dormir es lo peor que nos puede pasar. Es más importante aún que comer e hidratarse. Hablamos de cosas básicas. Sí. Durante las etapas de sueño se repara todo tu cuerpo. Yo siempre defino que el sueño es como boxes en el cual el autito tiene que entrar para la puesta a punto al día siguiente. Si yo no pasé por boxes, no hice la puesta a punto, al otro día no puedo funcionar como corresponde. Está bueno eso. Entonces, ese es otro de los temas y es importante y la gente debe saber que la calidad de sueño debe ser cuidada porque esto trae problemas crónicos a largo plazo. Entre ellos, hipertensión arterial descontrolada, nos podemos infartar por no dormir, vamos a subir de peso por no dormir, vamos a tener problemas metabólicos y entre ellos hablamos de que el colesterol se va a elevar y vamos a tener un montón de problemas también a nivel hormonal. Entonces, sueño se tiene que cuidar. Y lo otro es que me olvido de todo y muchas son las causas de los olvidos y hay que saber que por ser mayor no me tengo que olvidar de las cosas. Esos son como los 3 puntos que mayormente tengo más consultas, al igual que, bueno, en otras patologías un poco más puntuales, ¿no? Pero en general eso es algo que vemos todos los días y que sí se puede corregir y sí podemos mejorar calidad de vida y sí podemos evitar enfermedades crónicas o la exacerbación de las mismas. A propósito del sueño, y pensemos en una persona, bueno, no importa la edad en realidad, no iba a decir un jubilado, por ahí que tiene más tiempo ahora, pero en general, porque alguna persona se pone más joven, no trabaja a lo mejor, y entonces se queda viendo televisión o jugando hasta las 3, 4 de la mañana, no tenía sueño, se acuesta, por fin se duerme. Y duerme hasta el mediodía, 11 o 12 horas del día siguiente, ¿no? Dice, pero duermo, me han dicho que duerma y duermo. ¿Está bien? No, no está bien. No, para nada. O sea, no se trata de dormir a cualquier hora. No. Nuestro ritmo circadiano, que es lo que nos dice a la hora de despertar y a la hora de dormir, tiene que ver con la luz. Somos seres de luz, siempre lo digo. Nuestra retina toma la información de la luz y en base a eso va generando distintos cambios en cuanto a la química de tu cerebro. Es decir, en horas de la noche vamos a aumentar la producción de melatonina porque esto nos va a llevar a la inducción del sueño y un montón de cambios biológicos que van a hacer que vos concilies el sueño. Y a la mañana, por más que estemos dormidos con los ojitos cerrados, tu retina lo que hace es detectar y la pupila detecta la luz solar y te dice hay que despertar. Entonces, esto es importante porque es solamente durante las horas de sueño nocturno que se produce la entrada a boxes del autito, donde se produce la reparación. No sirve el sueño de día para nada, solamente nos sirve una siestita corta de 20, 17 minutos, de hecho se habla, para reponer energía y continuar con más energía durante el día si tuve un día muy agitado. Pero solamente el sueño nocturno. Nocturno, perfecto. Hablemos algo normal, digamos, o sea, 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Sí, 8 horas es lo indicado. 8 horas de sueño de calidad. De calidad. Eso sería lo ideal, es que sea todo, dice, duermo de corrido, no paro. Exactamente. O sea, no me despierto. No tenés que tenerlo interrumpido. Cuántas cosas se piden, cuánto nos están pidiendo. Estoy pidiendo mucho, sí, no, está pidiendo es mucho. Lo que pide tu cuerpo. Sí, doctor, lo que se le ocurra ya en estos minutos finales. Estaba pensando, cuando hablaba Alejandra, de que no se sabe mucho en general. De hecho, recién estábamos hablando de emociones y yo pienso que el sistema educativo debería cambiar un poco también y empezar a hablar de emociones mucho antes. Sí. Yo puedo saber qué es el enojo y la alegría con 7 años. Intensamente lo demostró perfecto. O sea, nos hizo un favor. Ah, sí. Claro, porque se puso, digamos, de relieve y se empezó a hablar y a comentar de las emociones y a identificarse. ¿No? Vos sos enojo, vos sos alegría, vos sos... No importa, después se profundiza. Pero empezamos a saber qué nos pasa, a poder reconocerlo, a decir, el enojo es una emoción válida para esto. No estar enojado todo el día. Claro. La tristeza es una emoción válida para ciertos momentos. No sirve para siempre, lo que estábamos hablando recién, ¿no? Sí. Nos da el puntapié para poder hablar entre la diferencia entre emociones y sentimientos, ¿no? Y en relación al sueño creo que nos deberían educar
en lo que es la higiene del sueño. Yo puedo prepararme para tener un buen dormir. Por ejemplo, Alejandra hablaba de me entra la luz y yo pienso que es de día. Y los aparatos electrónicos tienen una luz que de alguna manera parecida a la del sol. Entonces, si yo estoy con el celular en la cara a las 12 de la noche, le estoy diciendo a mi cerebro no te duermas todavía, porque hay luz. Claro. Estoy dando la señal contraria, me tardo más en dormir, ya una parte del sueño pasa en la noche. Claro. Si me tomo un mate a las 10 de la noche también lo mismo, un café. Claro, la sustancia que está ingresando a mi organismo le está diciendo que se despierte. Claro, sí, sin duda. ¿Cuántas cosas hacemos mal? Tengo que comer y esperar un tiempo antes de dormirme. No puedo comer e irme a dormir año más. No, claro. Sí, son muchas cosas que no están contempladas, digamos. Sí. ¿Cómo difunde, doctor, su actividad? Y digo, si de pronto alguien viendo el programa dice, ay, me gustaría contactarlo al doctor. Todavía no la difundo. Doctor. Doctor, todo lo contrario a la doctora Ale Torres. Tengo que aprender de... Sí. A lo de salud mental nos tienen que enseñar de marketing. Eso sería una educación que debería estar en la facultad. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos llegando al final, me da la impresión, porque nos estás quedando ahí un par de minutos, me dicen. ¿Algo más para agregar? ¿Todo bien? Sí. Bueno, doctora, lo que se le ocurra agregar en el final. Agregar a lo que dice Andrés de educarnos para aprender a que debemos sentir, ¿no? El educar las emociones, el educarnos a no tapar lo que siento, lo que mi cuerpo me está diciendo, y el ser más conscientes. Los seres humanos somos seres emocionales, claro, que justificamos a través de la razón las decisiones que tomamos, pero es la falta de educación en cuanto a lo que tiene que ver con emociones lo que hoy trae los problemas de salud que tenemos. El tapar. El tapar. El tapar, ¿no? El poner un parche. Creo que es importante aprender a escucharnos, a aprender a escuchar tu cuerpo, a aprender a escuchar tus emociones y hacerte cargo de lo que te está pasando. Claro. Porque sí se pueden encontrar soluciones, sí podemos mejorar y sí podemos tener mejor calidad de vida. Tenemos un solo cuerpo y no tiene repuesto. Y creo que la vida es algo hermoso y uno tiene que saber apreciarla. Pero bueno, hay que aprendernos a escuchar, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchamos, y ya muchos daños se hicieron, ¿sí? Lo que no quiere decir que no vaya a tener un tratamiento, un resultado, o que podamos ayudarnos. Pero creo que muchas veces llegamos tarde, o muchas veces el abordaje no es en el momento que uno lo debe abordar porque no nos escuchamos. Y creo que aprender a escucharnos va a hacer que mejoremos nuestra salud también. Sin duda. Aparte, ¿cuántas veces dicen, no me estás escuchando? No, sí, te escucho, pero no estamos prestando la debida atención, ¿no? También. Pasa por ahí. ¿Cómo se le ubica, doctora, si de pronto alguien, yo sé que en las redes está, pero ¿cómo se ubica? Doctora Ale Torres. Ale Torres. Ale Torres, sí. Así me buscan en las redes, me encuentran. Mucho de lo que hemos estado hablando está en las redes. Y mucho más. Y pueden preguntarme lo que quieran, mis redes están abiertas a todo el público y me pueden mandar un mensajito y por ahí no contesto inmediatamente porque bueno, uno está trabajando, pero siempre respondo. Así que los invito a que si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. Perfecto. Bueno, ahora sí se nos terminó el tiempo, ¿no? Ahí miro para allá, me dice que terminamos, llegamos al final. Doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias. ¿Le gusta el fútbol a usted? ¿Hincha de algún equipo en particular? No, en eso no sería el típico hombre. No lo puedo hacer. Videojuegos. Videojuegos, sí. Claro. Doctora, ¿sí tiene algún por ahí? ¿Algún equipo? Sí, obvio, de River. Ah, muy bien. Yo también. Yo espero que esto no haga que algunos de otros clubes no vean más el programa, ¿no? Si esto es sin fanatismo. Es simpatizar. ¿Cierto? Exactamente. Que a veces nos pone bien, ¿no? Totalmente. Que a veces nos pone mal. Bueno, ha sido un placer. Gracias a ambos por estar. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, nuestro público, gracias. Habremos de reencontrarnos, lo hacemos siempre en el puente, porque el puente está fortalecido para la comunicación. Gracias por todo, que sigan bien. Tengo para mí muy escondido el sonido del latido de tu cuerpo complacido.
Caballero sin memoria no lo digo, pero nunca, nunca, nunca estarás en el olvido.